Hola, somos el grupo conformado por Violeta Besa, Sofía Carrión, Martín González y Brando Marquina, y les presentaremos el proyecto de diseño y operación logística de distribución. Nuestro proyecto consiste en una empresa nacional que necesita abastecer distintas zonas del país. Esta empresa cuenta con plantas que producen centros de distribución y zonas de demandas. El problema que enfrentamos es minimizar los costos totales. Aquí hay una tensión. Si abrimos muchos centros, reducimos el costo de transporte, pero aumenta el costo fijo. En cambio, si abrimos pocos centros, el costo fijo baja, pero el costo de transporte sube. Por eso buscamos un modelo que optimice y encuentre la solución que minimice el costo total. Para resolver esto, formulamos un modelo matemático, que mi compañero explicará a continuación, detallando parámetros, variables de decisión, función objetiva y restricciones. A continuación, les presentaré el modelo matemático diseñado para optimizar nuestra red de distribución. Comenzamos definiendo los parámetros, que son los datos fijos y conocidos del problema. Primero, tenemos un límite estratégico, K, el número máximo de centros de distribución que podemos operar simultáneamente. Respecto al mercado, contamos con la demanda de K para cada zona de consumo K. En cuanto a la infraestructura, definimos las capacidades máximas de operación, CP en sub I, para el despacho desde las plantas y CCDJ para el manejo de los centros de distribución. Finalmente, el modelo contempla la estructura de costos, los costos unitarios de transporte divididos en dos tramos, U y J desde las plantas a los centros y BJK desde los centros a las zonas de consumo, así como un costo fijo F sub J asociado a la habilitación de cada centro. Pasando a la siguiente lámina, nos encontramos con las variables de decisión, que representan aquello que el modelo debe determinar de manera óptima. Contamos con tres tipos de variables. Primero, la variable binaria z sub j, que toma el valor 1 si decidimos habilitar el centro de distribución j o 0 en caso contrario. Las siguientes son variables continuas de flujo, x sub ij, que define la cantidad exacta de producto a transportar desde la planta I hacia el centro j. Y la variable i sub jk, que determina la cantidad que se enviará desde dicho centro j hacia la zona de demanda final k. Con estos elementos construimos nuestra función objetivo, la cual busca minimizar los costos totales de la operación logística. Esta función se compone de tres términos matemáticos esenciales. El primer término representa el costo total de transporte desde las plantas productivas hasta los centros de distribución. El segundo término calcula el costo de transporte desde la segunda milla, es decir, desde los centros de distribución hacia las zonas de consumo. Y el tercer término añade el costo fijo total derivado de la apertura y la habilitación de los centros elegidos. Al minimizar esta suma, aseguramos la máxima eficiencia económica. Por supuesto, la optimización debe respetar las limitaciones físicas del sistema, descritas en las restricciones. La restricción R1 garantiza el cumplimiento de la capacidad máxima de despacho, asegurando que ninguna planta envíe más producto de su capacidad alada C P sub I. La restricción R2 es una ecuación de balance de flujo en los centros de distribución. Todo lo que entra de las plantas debe ser igual a lo que sale hacia las zonas de consumo, evitando acumulaciones. La restricción R3 vincula las decisiones lógicas con las físicas. Dicta que solo se puede operar y recibir flujo de un centro de distribución si éste ha sido previamente habilitado, respetando su capacidad máxima CCD sub J. Finalmente, en la última lámina, observamos las restricciones de mercado y estrategia. La restricción R4 es de satisfacción de demanda, la cual obliga al sistema a abastecer de manera exacta los requerimientos de cada zona de consumo D sub K. Por último, la restricción R5 responde a la política presupuestaria u operativa previamente mencionada en los parámetros, limitando a que la cantidad de centros habilitados no supere el máximo permitido acá. Para concluir formalmente con el modelo matemático, debemos definir la naturaleza de nuestras variables, es decir, el dominio numérico en el que operan. Como pueden observar, tanto la variable de flujo x sub ij como la variable y sub jk están sujetas a una restricción de no negatividad, indicando que los volúmenes transportados deben ser mayores o iguales a cero. Por otra parte, especificamos que la variable z sub j pertenece al conjunto binario de 0 o 1, validando matemáticamente que un centro de distribución solo puede estar plenamente cerrado o plenamente operativo.
Con esto aseguramos la coherencia lógica en la resolución algorítmica. Una vez definido el modelo, generamos 15 instancias para probarlo. 5 pequeñas, 5 medianas y 5 grandes. Cada instancia se genera de forma aleatoria, respetando los rangos definidos, y antes de continuar se verifica su factibilidad. En esta tabla pueden ver el resumen. Para cada instancia tenemos el número de plantas con la letra N, centros M, zonas L, el número de variables y restricciones según su dimensión, el K máximo de centros que pueden operar y la demanda total. Como se observa, las instancias grandes llegan a tener hasta 2520 variables y 142 restricciones, mientras que las pequeñas son mucho más manejables, con poco más de 100 variables. Con estas 15 listas, el siguiente paso de implementarlas es un solver de programación lineal, que mi compañero explicará a continuación. A continuación voy a explicar cómo es que nosotros implementamos el solver. Nuestro grupo tiene asignado el LPSolve, que es un solver de código abierto que está hecho precisamente para problemas de programación lineal entera mixta, que es lo que corresponde en este caso y en este contexto. El código solver.py, que está adjuntado en la entrega de documentos de la entrega 2, tiene una estructura que nos encargamos que fuera adecuadamente modular, es decir, que tenemos todo separado en funciones para poder atacar dependiendo de si queremos hacer alguna modificación o queremos variar ciertas condiciones. Bueno, el código está hecho de forma que no sea problema adaptar esto a distintos modelos. Podemos comenzar con construir función objetivo, que es la primera función que tiene el código, que, bueno, enlistamos las instancias, tenemos una para el número de plantas, el número de centros, los costos que tiene de planta centro, el número de zonas y los costos de centro de zona y los costos que son fijos. Bueno, para esto consiste en simplemente construir la función objetivo, que luego esta es subida al solver. ¿De qué forma? Bueno, lo hacemos parte por parte. Comenzamos definiendo una lista vacía y en la cual vamos a ir iterando para el número de plantas y el número de centros, y vamos a ir añadiendo a esta lista lo que vendría correspondiendo al modelo de la función objetivo, que ya fue explicado anteriormente en el modelo matemático. Una vez haciendo esto, y después de hacer bastantes iteraciones sobre los números de centros, finalmente retornamos, esta función retorna un string que es el texto que finalmente más adelante va a ser subido al solver. Este retorno es el mínimo de los términos que fueron añadidos previamente a la lista términos. Luego continuamos con la función construir restricciones, que, como bien dice su nombre, es construir las restricciones. Definimos el número de plantas, el número de centros, el número de zonas, y con esto es que, bueno, vamos restricción por restricción, nuevamente haciendo una lista vacía que se llama líneas, y vamos iterando sobre el número de plantas, el número de centros, el número de zonas, y con esto escribimos según el formato correcto que reciba el LPSolve, y finalmente vamos a retornar cada una de las líneas que fueron, para más adelante nuevamente subirlas al solver y obtener la solución. Continuamos con declarar binarias, que es bastante sencillo. Simplemente vamos a definir las variables como binarias y vamos a retornar según el formato adecuado el prefijo bin, que es el que hace que en el solver se declare una variable como binaria, y nada, simplemente vamos a dejar con que nuestras variables van a ser binarias, que lo necesitamos porque el contexto y el solver lo amerita. Construir modelo LP, ya estamos
mucho más cerca. Esta es la última función antes de que podamos escribir nuestro archivo LP. Y nada, esta función lo que hace es que partimos con un string vacío y lo que hacemos es llamar a la función construir función objetivo, entregándole a la instancia y luego vamos a concatenar el string modelo, lo vamos a seguir concatenando con la función objetivo, lo concatenamos con las restricciones, llamando a la función construir restricciones, y finalmente llamamos al declarar binarias. Entonces aquí ya tenemos todo y esto retorna el modelo. ¿Qué hace luego el archivo, la función resolver? La función resolver lo que hace es que vamos a escribir el archivo LP. Por tanto, lo primero que hacemos es definir la variable modelo, que la modelo lo que hace es llamar a la función construir modelo LP pasándole la instancia. ¿Qué nos retorna esto? Bueno, nos retorna todo el modelo que se construyó anteriormente en la función. Luego, archivo LP, definimos una variable llamada archivo LP, que lo que hacemos va a ser crear una función llamada archivo LP. Entonces, el nombre es el nombre que viene pasado como parámetro a la función y con el método write creamos la función. ¿Ya? Entonces, creamos el modelo, el archivo. Y luego ya tenemos el LPSOL, entonces vamos a correr un subproceso en el cual le damos de comer el nombre, que es LPSOL, y le damos el nombre del solver, y le damos de comer archivo LP, que es el archivo que nosotros creamos y ya está en el directorio del código. Y esto nos va a retornar a nosotros el output adecuado, que son los resultados. Ahora tenemos que parsear estos resultados, y esto es algo que nosotros nos resuelve parsear resultados, que bueno, lo que hace parsear resultados es que extrae el output del valor objetivo y de qué centros quedaron abiertos. La función resolver todas, que es la que viene después, eh, orquesta todo lo que se ha hecho ya, pero para las 15 instancias que fueron generadas en la entrega 1 de forma automática, midiendo el tiempo de ejecución una por una, para luego esto llevarlo al análisis que este lleva. Bueno, ahora me toca hablar de los resultados y análisis, en el cual al correr el solver nos va a entregar un archivo llamado resumen. Es uno JSON, en la cual este nos va a dar las soluciones más óptimas posibles para cada instancia. Lo hemos resumido en un Excel que se puede ver aquí en esta tabla, en la cual nos pone el nombre de la instancia, el tipo, ya sea pequeña, mediana o grande, el costo total minimizado, los centros abiertos, el número de centros y el tiempo en segundo de lo que se demoró el solver en encontrar la solución óptima. En la siguiente diapositiva podemos ver dos gráficos. En el primero habla del tamaño de instancia versus el costo total. Los costos totales son el promedio de cada tipo de instancia, pequeña, mediana y grande, y podemos ver cómo las instancias pequeñas contienen un menor costo total. En la siguiente podemos ver el tamaño de una instancia versus el tiempo en segundos, y aquí podemos ver cómo la pequeña y mediana tienen el valor del que se demoró el solver en encontrar la solución es tan pequeño, casi menos que un segundo, mientras que el grande se dispara a un valor mucho más grande. Ahora vamos a ver por qué en la siguiente diapositiva. Y en las siguientes vemos los centros abiertos versus el K máximo, que corresponde a los centros, a la cantidad máxima de centros que puede estar abierto. Podemos ver cómo el solver se asegura de que no ocurra que no haya más centros abiertos que te lo permitan, y vemos cómo casi siempre se mantiene un número muy bajo, a pesar de que, por ejemplo, en la instancia número 12 te piden hasta mayor que 25, es decir, 27, pero igual se mantiene en un número menor a 10. En todas las instancias ocurre lo mismo. En la siguiente diapositiva vemos dos gráficos más, y estos serían los números de variables, que serían el total de variables que se te piden que cumplan versus el tiempo en ejecución. Y podemos ver cómo
las primeras instancias, las pequeñas como las medianas, están casi cero y además de eso, los números variables son pequeños también, muy pocos. Ahora ya a medida de que haya más variables, va subiendo el tiempo de ejecución hasta las grandes, donde podemos ver que las grandes ahí contienen muchas variables, muchas más variables. Y eso pasa lo mismo que la restricción versus el tiempo de ejecución, el siguiente gráfico, que ocurre lo mismo. A menor restricciones, el tiempo de ejecución es menor y a mayor restricciones el tiempo se dispara. Y con eso podemos concluir que a mayor variables o restricciones podemos tomar un tiempo mucho más grande, como un máximo a 40 minutos para poder encontrar la solución. Bueno, en resumen, las instancias grandes tienen un mayor costo óptimo en promedio. Y eso es porque a mayor número de variables y restricciones, el tiempo crece de manera exponencial. Mira la diferencia en cómo las empresas pequeñas y medianas tienen un tiempo casi nulo, casi cero o a un segundo, mientras que las grandes tienen hasta 40 minutos de espera hasta encontrar una solución óptima. Ahora queda también recalcar que el solver nunca abre todos los centros permitidos, y eso es porque a mayor centros abiertos el costo fijo es mayor, y eso, al parecer, por lo que estamos viendo, influye mucho en el costo total de la operación. Ya para finalizar nuestra presentación, vamos a proceder con las conclusiones que se desprenden de los resultados que obtuvimos. En términos del costo total, observamos una tendencia clara al alza con el tamaño. Puedes ver que las instancias pequeñas tienen un costo promedio de 19.200, las medianas de 22.400 y las grandes de 25.400, lo cual es súper esperable porque hay muchas más zonas que abastecer y mucha más infraestructura que operar. Respecto a las decisiones de localización, encontramos un resultado que es relevante. En la gran mayoría de las instancias, el solver abre menos centros que lo que está delimitado por Kmax. Solo 2 de las 15 instancias usaron exactamente la variable Kmax centros. Esto indica que los costos fijos calibrados en el generador son lo suficientemente altos para que no sea óptimo usar toda la capacidad disponible. El aspecto más llamativo está en el desempeño computacional. Las instancias pequeñas se resuelven en menos de una décima de segundo, las medianas en torno a un segundo, pero fíjate que las grandes escalan mucho. El promedio supera los 17 minutos, lo cual el correr este código para que nos entregara estos resultados pasó, podríamos decir que una hora, porque para todas las instancias grandes que hubieron, cada una en promedio superó los 17 minutos y la instancia grande 3 tardó 43 minutos. Esto refleja la naturaleza NP difícil del MILP. Al crecer el número de variables binarias y la cantidad de restricciones, el árbol binario de Branch and Bound que LPSolve debe explorar crece de una manera combinatorial. En concreto, las instancias grandes tienen entre 1800 y 2500 variables, versus las 100 a 260 que tienen las pequeñas. Como conclusión general, el modelo es correcto, el LPSolve lo resuelve de manera óptima y como se espera en todos los casos, pero el costo computacional de las instancias grandes es bastante significativo. Para escenarios reales de mayor dimensión, sería necesario explorar heurísticas o relajaciones que aceleren la resolución.